Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Lazaracina y soy estudiante del noveno semestre de Ingeniería Civil. Y en este video voy a hablar sobre el concreto preforzado. La historia del concreto es la misma historia del hombre buscando un espacio seguro y cómodo donde vivir o desarrollarse. Investigaciones y descubrimientos a lo largo de los años ha hecho que el hombre implemente técnicas para la construcción. El siglo pasado en Inglaterra fue patentada una mezcla de calizadura molida y calcinada con arcilla que al agregarle agua producía una pasta que de nuevo se calcinaba, se batía y molía para producir un polvo fino. El concreto es básicamente una mezcla de dos componentes, agregado y pasta. La pasta, que es el cemento y agua, une los agregados, que pueden ser arena y grava, y forman una masa semejante a una roca. El agregado constituye del 60 al 75% del volumen total del concreto. Por lo tanto, es importante la selección adecuada para así poder resistir la exposición a la intemperie. Y es importante que no tenga partículas que puedan deteriorarlo. También es muy importante el contenido de agua en la mezcla, porque ésta determina su endurecimiento en la relación con la cantidad de cemento. El concreto preforzado. El francés Eugène Freycinet inició el desarrollo moderno del hormigón pretensado. Él empezó usando alambres de acero de alta resistencia. Desde entonces, en la actualidad, en las grandes construcciones se han implementado el concreto preforzado para dar claros muy grandes y de alta resistencia, creando concretos de 350 hasta 550 kilogramos centímetros cuadrados. El prefuerzo puede definirse en términos generales como el precargado en una estructura antes de la aplicación de las cargas de diseño requeridas, hecho en forma tal que mejore su comportamiento general. Generalidades del acero de refuerzo. El concreto simple, sin refuerzo, es resistente a la compresión, pero es débil en tensión. Para que pueda resistir la tensión se emplea el refuerzo de acero, que se coloca para absorber y resistir esfuerzos provocados por cargas, temperaturas y cambios volumétricos. También puede usarse en zonas de compresión para aumentar la resistencia del elemento reforzado y también reducir deformaciones por cargas de larga duración. Para el acero de refuerzo se emplean varillas corrugadas o lisas. También se usan mallas electrosoldadas, castillos, escaleras, entre otros. Todas las varillas, con excepción del alambroide de 1/4 de pulgada, que generalmente es lisa, tienen corrugaciones en la superficie para mejorar su adherencia al concreto. Las corrugaciones. Las corrugaciones de la varilla evitan el movimiento relativo longitudinal entre la varilla y el concreto que la rodea. Las características y requisitos de las corrugaciones para varillas son: deben estar distribuidas de manera uniforme en la varilla. Deben estar colocadas con una inclinación entre 45 y 70 grados con respecto al eje longitudinal de la varilla. Y la distancia que hay entre ellas no debe excederse al 70% del diámetro nominal. La varilla corrugada de acero se fabrica desde el número 13 al 12 y su presentación comercial más común es en tramos de 12 metros de largo. La varilla delgada presenta generalmente una resistencia de FG de 4.200 kilogramos metros cuadrados, aunque también se fabrica de 6.000 kilogramos con diferencias de diámetros con longitud entre 6 y 12 metros. Las varillas pueden conseguirse en diámetros nominales que van desde 3 octavos de pulgada con incrementos de un octavo de pulgada. Es importante que entre el acero de refuerzo exista adherencia suficiente resistente entre los dos materiales. Esta adherencia proviene de la rugosidad natural de las corrugaciones poco espaciadas en la superficie de la varilla. Recomendaciones para el acero de refuerzo. El acero debe estar libre de oxidación, sin grasa, quiebres, deformaciones o imperfecciones que afecten su uso. Si tiene presencia de oxidación o escamas, se puede usar siempre y cuando se desaparezcan al limpiar con un cepillo de alambre. No se permite reenderezar o desdoblar varillas, ya sea por su corrección de armado o para ser reutilizado. Las varillas deben ser colocadas y amarrar en los lugares específicos que indica el plano. Es muy importante verificar su lineamiento y posición del armado antes del vaciado del concreto.
Tipos de concreto preforzado. Existen dos tipos, el concreto pretensado o el posttensado. Método de pretensado. El término de pretensado se usa para describir cualquier método de preforzado en el cual los tendones se tensan antes de colocar el concreto. Generalmente los tendones son de cable torcido, se restiran o se tensan entre apoyos que forman parte permanente de las instalaciones de la planta. Se mide el alargamiento de los tendones, así como el esfuerzo de tensión aplicada por los gatos. Con la cimbra en su lugar, se vacía el concreto en torno al tendón esforzado. A menudo se usa concreto de alta resistencia a corto tiempo, a la vez que curado con vapor de agua para acelerar el endurecimiento del concreto. Después de haberse logrado suficiente resistencia, se alivia la presión de los gatos, los torones tienden a cortarse, pero no los hacen por estar ligados por adherencia al concreto. En esta forma de prefuerzo es transmitida al concreto por adherencia en su mayor parte cerca de los extremos de la viga, y no se necesita de ningún anclaje especial. Este método produce un buen vínculo entre las armaduras y el concreto, el cual las protege de la oxidación y permite la transferencia directa de la tensión por medio de adherencia del concreto al acero. La mayoría de los elementos pretensados tiene un tamaño limitado debido a que se requieren fuertes puntos de anclaje exteriores que estarán separados de la pieza a la distancia correspondiente a la que se debería estirar las armaduras. Consecuentemente, estos son usualmente prefabricados en serie dentro de plantas e instalaciones adecuadas, donde se logra la reutilización de los moldes metálicos o de concreto y se pueden pretensar en una sola operación varios elementos. Las piezas comúnmente realizadas de concreto pretensado son dentiles, paneles, cubiertas, entrepisos, vigas, edificios, puentes y estadios principalmente. Características del concreto pretensado. Son prefabricados. El prefuerzo se aplica entre las cargas del anclaje y se da por adherencia. El aderezo tiene trayectorias rectas. Sus usos. Como ventaja, tiene menos costes de construcción, ya que el empleo de los elementos más ligeros, como las losas delgadas, es importante sobre todo en edificios altos en que los ahorros del peso del piso puede traducirse en plantas adicionales para el mismo y menos coste. También es muy empleado en pisos de rascacielos, en cámaras de reactores nucleares, así como en los pilares y núcleos resistentes de edificios preparados para resistir un alto grado de terremotos y protección contra explosiones. El concreto pretensado se emplea para superar la debilidad natural a los esfuerzos de tracción. Busca el aumento a la tracción introduciendo un esfuerzo de compresión interno que contrarresta el esfuerzo de tracción que producen las cargas de servicio. Aplicaciones. Tienen diversas aplicaciones. Una de ellas en puentes. El elemento resistente se somete a una fuerza de tracción que le otorga rigidez y mejora su comportamiento frente a las oscilaciones y vibraciones. Losas en edificios. Tiene la capacidad de soportar su propio peso, forma parte de la estructura horizontal de las diferentes plantas de un edificio, solidariza horizontalmente los diversos elementos estructurales, permitiendo transmitir cargas tanto verticales como horizontales. Tanques de agua. En los tanques de agua se busca que los muros o paredes que soportan las acciones de los empujones de agua y tierra, así como los esfuerzos provocados por el viento y sismos, entre otros, como las plataformas marinas, cascarones de concreto, reactores nucleares. Ventajas del pretensado. Mejora el comportamiento estructural, conlleva un uso más eficiente de los materiales, por lo que reduce el peso y el costo total de la estructura. Tiene menores deformaciones, mayor resistencia frente a los fenómenos de fatiga, menos peso para pilares y fundaciones y poco personal en obra. Desventajas del pretensado. Su inversión inicial es mayor de un diseño relativamente especializado en armaduras, uniones y apoyos, y su cálculo suele ser más complejo. El estado del posttensado se define como un estado especial de esfuerzos y deformación que es inducido para mejorar el comportamiento estructural de un elemento. Al contrario del pretensado, el posttensado es un método de preforzado en el cual el tendón que va dentro de los conductos es tensado después de que el concreto ha fraguado. Así, el prefuerzo es casi siempre ejecutado externamente contra el concreto endurecido y los tendones se anclan contra el concreto inmediatamente después del preforzado.
Este método puede aplicarse tanto para elementos prefabricados como para colocados en el sitio. Generalmente se colocan en los moldes de la viga conductos huecos que contienen a los tendones no esforzados y que siguen el perfil deseado antes de vaciar el concreto. Los tendones pueden ser alambres paralelos atados en haces, cables torcidos en torones o varillas de acero. El ducto se amarra con alambres al refuerzo auxiliar de la viga para prevenir su desplazamiento accidental y luego se vacía el concreto. Cuando éste ha adquirido suficiente resistencia, se usa la viga de concreto misma para proporcionar la reacción para el gato esforzado. La tensión se evalúa midiendo tanto la presión del gato como la elongación del acero. Los tendones se tensan normalmente todos a la vez o bien utilizando el gato monotorón. Normalmente se rellenan de mortero los ductos de los tendones después de que estos han sido reforzados. Se forza el mortero al interior del ducto en uno de los extremos de alta presión y se continúa el bombeo hasta que la pasta aparece en el otro extremo del tubo. Cuando se endurece, la pasta une el tendón con la pared del ducto. Usos. En las losas postensadas, en las cuales se requiera un esfuerzo mínimo de compresión de 175 kilogramos centímetros cuadrados para el tensado a 72 horas o 3 días, y de 171 kilogramos centímetros cuadrados a 48 horas o 2 días. Recomendaciones. Cumplir con las normas y recomendaciones que existen para los procedimientos de colocación, manejo, vibrado, protección y curado. También deben cumplir con las normas básicas del manejo de concretos certificado. Tomar en cuenta las prácticas de acabado o nivel superior del concreto del elemento para minimizar las rajaduras. Sistema de postensado. El concreto. Generalmente, el concreto es de alta resistencia y la calidad más alta de las estructuras reforzadas, ya que está menos expuesto a las grietas por compresión que implica el postensado. Las diferencias entre el módulo de elasticidad, capacidad de formación y resistencia deben tomarse en cuenta en cuanto al diseño y características del deterioro, ya que asume una importancia crucial en el diseño. El acero. Es necesario el acero de alta resistencia por razones físicas básicas. El acero convencional tiene propiedades mecánicas diferentes al acero de alta resistencia. Existen 3 formas de aplicar el acero de prefuerzo. Alambres de acero templado. Los alambres se fabrican en diámetros de 3 hasta 10 milímetros y las resistencias varían entre 16.000 hasta 19.000 kilogramos centímetros cuadrados. El torón se fabrica con 7 alambres finamente torcidos y su resistencia a ruptura es de 19.000 kilogramos centímetros cuadrados. Acero de aleación. Su altura de resistencia está compuesta por la introducción de algunos minerales de ligazón durante su fabricación. Adicionalmente, se efectúa trabajo en frío para las varillas para incrementar aún más su resistencia. Sistema no adherido postensado. Este se compone de un monofilamiento cubierto con grasa inhibidora de corrosión y protegido con una capa funda de plástico que permite el libre movimiento del cabo dentro de ella. En este sistema el tendón tiene un contacto más directo con el hormigón, pero la desventaja radica en que en una falla eventual de los anclajes provocaría el deslizamiento del tensón al interior, produciendo la ruptura de la losa, pues la fuerza de tensión depende casi exclusivamente de sus extremos. Sistema adherido postensado. Se diferencia en el recubrimiento del tensor, que posteriormente al tensado es rellenado con un mortero que asegura la protección del tensor de acero y la adherencia al resto de la estructura. Este sistema es más seguro que el sistema no adherido, pues el tensado no dependerá exclusivamente de sus anclajes, sino también de la adherencia de su superficie. Ventajas del posttensado. Eficiencia en la utilización del concreto. Reducción de las secciones hasta un 30%. Reducción de acero de refuerzo en cantidades mínimas. Menor peso de la estructura. Disminuye los efectos de sismo y controla de flexiones de los elementos estructurales dentro de los límites aceptables. Desventajas del posttensado. Requiere transporte y montaje para los elementos pretensados. Mayor inversión inicial
y detalles en conexiones, uniones y apoyos. El empleo del concreto posttensado suele reducirse a estructuras sometidas a grandes cargas y con grandes separaciones entre apoyos, en las cuales la reducción del coste de los materiales compensa el aumento de la complejidad de la ejecución. Tiene aplicaciones más usuales en vigas de grandes dimensiones, dovelas para puentes, puentes construidos por voladizos, centros comerciales, aulas para escuelas y universidades, y losas con prefuerzos bidireccional, diagramas de puentes, entre muchos otros. En el preforzado, los anclajes tienen como función transmitir la fuerza del tensado de los cables a la superficie del concreto endurecido. Pueden ser de tres tipos: anclajes muertos, vivos o de conexión. Los anclajes fijos o muertos son aquellos que quedan inmersos en la pieza de concreto y no permiten el tensado a través de ellos. Trabajan por adherencia y suelen ser más económicos. Los anclajes vivos o activos sí permiten el tensado y normalmente consisten en una placa o bloque de acero que reacciona contra el concreto. Los anclajes de conexión son aquellos que se usan para unir dos cables con una continuidad total. Comúnmente se usan en elementos que se fabrican por separado, pero que para su función trabajan como un todo. Principales factores que afectan el anclaje: la resistencia al fuego, los costos de fabricación y montaje, mantenimiento bajo y suficiencia estructural. Pérdidas del prefuerzo. Las pérdidas de prefuerzo son pérdidas causadas por la absorción del anclaje. En el posttensado, el tendón se tensa a su resistencia total y se ancla en los accesorios, los cuales, producto de la transferencia de esfuerzos, tenderán a deformarse, permitiendo que el tendón se afloje ligeramente.